Hoy vamos a hablar de Imbatible, de Tony Robbins. Las crisis financieras son inevitables, pero ¿cómo puedes prepararte para ellas? ¿Cómo las comisiones pueden diluir tus inversiones? Vamos a hablar también sobre 4 dogmas necesarios para poder invertir. Y vamos a revelar cuál es el secreto de Tony Robbins para tener éxito en las inversiones. Bienvenidos a otro episodio de Perfect Balance Journey. ¿Qué Para los tal? que todavía no han visto los episodios anteriores, vayan y véanlos, pero yo soy Roberto y por acá está Enzo Ex. ¿Qué Vincenzo. tal? ¿Cómo estamos hoy? Todo bello, como siempre, gracias a Dios. Creciendo Calidad. y evolucionando todos los días, que es lo Esa es importante. la idea, esa es la idea. Pues hoy justo vamos a hablar de un libro que, bueno, ya lo mencionamos en la intro, pero Imbatible, de Tony Robbins. ¿Has escuchado de él? Mostrísimo. No lo he Sí. leído, lo tengo ahí en la lista, pero monstruo, crack. Es muy bueno, es muy bueno. La verdad que este específicamente va sobre temas de inversión, pero como dirigido a no a qué invertir ni dónde invertir, o sea, como el sector o el activo financiero como tal, que también hace algunas recomendaciones. Importante, disclaimer, nosotros no hacemos recomendaciones de inversiones en este podcast. Ahora cumplimos con la Totalmente. ley. Entonces no es tanto enfocado en qué comprar, sino cómo comportarte para ser imbatible en el mercado. Crack. Porque muy poca gente tiene éxito en el mercado y suele ser por los mismos errores casi siempre. Entonces él, que es una persona que invierte, evidentemente hace mucho y muchas cantidades de dinero, sacó este libro como esas referencias eh, de qué errores no cometer o cómo afrontar ciertas situaciones a la hora de invertir. Correcto. Entonces, cool. Ese me dijiste que no te lo has leído, pero querías leértelo. Lo tengo ahí y realmente Tony Robbins lo he seguido desde hace tiempo, o sea, a nivel de su trayectoria, y es un monstruo. O sea, es de Sí, pana es bueno, es demasiado bueno. duro en lo que hace y sobre todo también cómo lo hace, evidentemente. Exacto. ¿Tú inviertes? Sí, tengo mi inversión mensual fija en un SP 500 de Vanguard y Nice. cool, hasta ahí. O sea, nunca me he dedicado más allá porque, claro, para dedicarme más allá tengo que saber, tengo que estudiar, tengo que ver empresas, porque suben, bajan, noticias, tal, y dentro de todo no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo porque, bueno, me dedico a la empresa, a los proyectos y cool, son mi fuente de capital hoy. Pero Exacto. siempre he dicho que siempre esa inversión mensual en lo que hoy es lo único que conozco, que es ese P500, ha resultado interesante, la verdad. Exacto. Está bien porque literal es uno de los consejos que da él y que dan la mayoría de personas que saben. Dicen que cuando eres inversor pasas como por 3 fases. ¿Ok? La fase en la que estarías tú ahora, que es comienzo a invertir una cantidad moderada todos los meses en un activo que tenga un buen porcentaje de retorno, que este debe tener alrededor de 8% anual más o menos, Sí, entre siempre 8 y escucho 10 eso. ponte. Eh, y ya, porque no entiendes más nada del mercado y no haces más nada. Y luego empiezas a aprender y te empiezas a volver loco y empiezas a investigar y empiezas a aprender de gráficas y empiezas un ciclo brutal en el que empiezas a invertir dinero y lo más seguro es que pierdas un montón de dinero. Sí. Y luego, la tercera fase es cuando ya tienes un ingreso de capital, entiendes cómo generar dinero fuera del tema de las inversiones, por ejemplo, Mm. la empresa y todo lo que tú dices, vuelves a invertir una cuota mensual en el SP 500 o en cualquier activo de este tipo. Y Ok, ahí eres un pro. O sea, pasando por todo el ciclo de temas de inversiones y tal, las personas que hacen eso son los más pros. claro, claro. Entonces, aunque parezca que estás perdido por el tema del desconocimiento, en verdad, eso que entiendes, ese conocimiento es la base de todo el tema de las inversiones. Así Me que en gusta. 5 minutos se acabó el episodio. Listo, estamos listos, estamos Literal. muy bien. Inviertan en... Exacto. Está bien. Pero, eh,
¿qué es lo que suele ocurrir o qué es lo que suele pasar con las personas que están en este punto? Y ahí voy a entrar en el primer tema, que es el tema del invierno. Este es Ok. el segundo capítulo del libro, que se llama Se acerca el Winter is invierno. coming. Ah, ¿de Exacto, verdad? Ok. literal. Pero ¿cuándo? O sea, como que no saben cuándo va a ser. Y él lo que hace es como un símil entre la naturaleza y los ciclos de las estaciones y el tema de los mercados. Y que en Claro, el mercado, todos los mercados financieros, resulta que se ha dado a través de los años que son cíclicos. Y siempre, siempre claro. es como una ola, sube y baja, sube y baja. Y por más de que las correcciones, o sea, sea sube y baja, pero con máximos y mínimos decrecientes, a largo plazo, siempre son máximos y mínimos crecientes. Claro, O sea, a largo plazo, todas las inversiones aumentan. Esto evidentemente tiene un sentido, todo sube de precio, la inflación siempre es al menos 2%, etcétera. Hay una cantidad de parámetros y cosas económicas con las que se maneja el mundo que hacen que esto funcione así. Y que hay empresas que terminan teniendo éxito, porque al final, por ejemplo, índices como el S&P 500 son las mejores 500 empresas de Estados Unidos. Entonces, claro, si tú inviertes ahí, por más de que una quiebre, tienes las otras 499 y hay 10 que pueden salir porque les empezó a ir mal y 10 que entran porque les y empezó a ir entran. bien. Entonces, Correcto. al final, como funciona así, a largo plazo siempre vas a ganar. Pero ¿qué pasa? Que la gente no entiende esto del largo plazo. Y entonces él hace este símil de que nosotros pasamos por ejemplo, primavera, que sería como el comienzo de la expansión. Ok, O sea, ese comienzo del crecimiento. Luego vamos al verano, que es el boom, que es donde todas las noticias hablan de eso. Por ejemplo, qué sé yo, hablemos de Bitcoin también, ¿sabes? Ahora claro. mismo el Bitcoin está en máximos históricos. Está como en $100.000 o algo así. Entonces, ahora todo el mundo quiere Bitcoin. Estamos en el boom, es el verano y todo el mundo siempre quiere estar en verano. Entonces, es el punto máximo y es donde se crean las burbujas. Porque mucha gente con desconocimiento comienza a comprar activos que no entiende. Porque Y todo el luego mundo lo pasan, hace. exacto, y luego pasan cosas que se van a explicar en el libro más adelante, pero sobre todo temas emocionales, que es una mezcla entre miedo y avaricia, que hace que todo el mundo tome malas decisiones por desconocimiento. Qué cool. Luego del verano vendría el otoño, que es como unas advertencias. Hay ciertos indicadores que te dicen que ya estás llegando a una burbuja, que es, por ejemplo, que todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo. La gente que promociona Bitcoin, que nosotros no estamos promocionando Bitcoin, dice siempre que si mi primo o mi tía me dicen que compre Bitcoin, Vendo. mejor vendo todo lo que tengo. Totalmente. Ojo, Porque, es uno de mis principios de vida, no mi primo y mi tía, realmente exacto. amo a mi primo y a mi tía, pero si todo el mundo lo hace, yo no lo hago. Punto. Sea lo que sea. En temas de inversiones es muy interesante porque significa que se está creando una burbuja. O sea, y llámese inversiones, no cripto, o sea, inversiones de cualquier tipo, hasta comprar una Totalmente. casa en no sé dónde. De Totalmente. repente hay tanta oferta, es un tema de oferta y demanda al final, hay Ujú. poca oferta y crece la demanda demasiado, crece el precio demasiado y las cosas no salen bien, se crean las burbujas. Pero bueno, en el otoño como que empieza a explotar esa burbuja y te das cuenta que hay algunos bajones interesantes y luego viene el invierno, que es que ese activo o ese sector o lo que sea está en mínimos durante un largo periodo. Entonces, claro, la gente le tiene miedo al invierno, Claro. obviamente porque sienten que van a perder su dinero y no quieren. Pero los que realmente son ricos adoran el invierno, Ujú. porque es como comprar todo en oferta. Claro. O sea, Totalmente. por ejemplo, en 2008, sabes que la crisis esta famosa y Mm. tal, por el tema de las inmobiliarias, etcétera. Ahí recomiendo una película, The Big Short, lo explica bellísimo. Buenaza, buenaza Buena, película. buena película. Esa sí la recomendamos. Esa sí la recomendamos, exacto. No como Bitcoin. Entonces, el punto era que esto bajó como un 50% casi todo el tema del mercado. Todo, no se salvó nada. O sea, fue un desastre financiero
muy heavy. Y Warren Buffett, por ejemplo, compró demasiado en oferta. Claro. Y esperó, claro, ya tenía dinero, cosa importante también, tienes que capitalizarte para que cuando llegue el invierno tengas ese Ujú. capital para poder invertir. Entonces, cuando todo el mundo esté comprando Bitcoin, tú empiezas a ahorrar y ten dinero y ten liquidez. Y cuando caiga, compra todo lo que puedas sin que eso afecte tus cosas financieras. Correcto. Lo mismo con el SP 500, lo mismo con comprarte una casa. O sea, qué sé yo, hay casas ahorita y está todo carísimo. Vale, si en algún No momento hay lo algún hagas. desplome, Sí. como si te compras 4 casas, ¿sabes? Si te Claro, claro. Y alcanza, es que, dale. y al final es eso. Y no sé si lo dice el libro explícitamente, pero la gente ve que todo el mundo está comprando X criptomoneda, Bitcoin, inversiones inmobiliarias, etcétera, y están haciendo dinero y dice, esta es la vía fácil y la vía rápida. No Mm, existe una vía fácil ni rápida, brother, no existe. O sea, olvídate, tienes que partirte el lomo. Entonces, exacto, cuando de verdad tienes ese capital, cuando trabajas, tienes buenas fuentes de ingreso y tienes capital, puedes aprovechar esto, lo que él llama inviernos, que exactamente, pues tienes liquidez, ok, bajo todo, compro y exacto, eventualmente va a subir, porque siempre va a subir. exactamente. A mí me pasa que yo tengo inversiones fijas en índices como el SP 500 y esas cosas. Entonces, parte de lo que gano mensual lo destino a eso. Pero además, también he invertido, por ejemplo, en Bitcoin, en criptomonedas y en todo esto. Y a mí me pasó con el ciclo de este anterior, pues básicamente. Yo entré en el ciclo por pandemia más o menos, cuando hubo un bajón por la pandemia que de Sí. 15 pasó a 5.000, ahí empecé a comprar. Y el Bitcoin llegó a estar en 70.000. O sea, aumenté mucho mis inversiones. Es verdad que fui comprando poco a poco porque no tenía demasiado capital y fui comprando poco a poco. Entonces, al final, el coste medio, ponte que me haya quedado en 30 y llegó a Y 70 subió a o así. 70, 100. Exacto. Es una muy buena inversión porque por el periodo de tiempo, o sea, duplicar tu dinero no es fácil con ningún tipo de inversión. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que ahí pequé, en vez de miedo, de avaricia. Empecé a diversificarme, lo cual es correcto, pero empecé a diversificarme mal, en cosas que eran más riesgosas todavía que Bitcoin, NFTs, opciones del mercado. Empecé a arriesgarme un Ujú. montón de cosas que sí me generaron más dinero, pero cuando empezaron las correcciones y cuando me equivoqué, la pérdida fue mucho más grande y acelerada que el crecimiento. Y en esa desesperación, por avaricia y ahora por miedo, cometí errores y di dinero a personas para que invirtieran por mí porque pensé que eran mejores que yo y encima me estafaron. La verdad, tú me Entonces, claro, dijiste. tuve un crecimiento que yo decía, "Marico, esto es increíble", y perdí casi todo ese crecimiento por, por avaricia y miedo, que son literalmente las cosas que él dice que deberíamos tener más cuidado cuando invertimos. De hecho, el consejo de él es literalmente deja las emociones fuera de las inversiones. Ahora, decirlo es súper fácil. Invierte 400 euros y que en un día sean 4.000 euros y que por querer 12.000 al día siguiente sean cero. O sea, no puedes dormir, te lo aseguro. No Me puedes. pasó literalmente con esa cifra y, O sea, o literal sea, hiciste 4.000 euros en un día. cuatro mil sí. euros en un día Y no quise hiciste vender porque en teoría el movimiento tenía que llegar a 12, y al día siguiente cero. literalmente, con una opción de Amazon. En 2021 o 2022 o algo así. Qué locura. Bro, en ese momento 4.000 euros para mí eran una locura. No, bueno, y 4.000 euros, cool. Realmente ahorita tal vez no, pero igual, 4.000 euros No, no, o sea, es a plata, cero, claro que ¿sabes? sigue siendo plata, o sea, claro, claro que es dinero, weón, 4.000 euros en un día. Estás loco. Qué Pero bueno, locura. pasan qué cosas. El punto es que sí es verdad que es muy difícil mantener esas emociones fuera de las inversiones, pero es lo más recomendable, de verdad, que a la hora de invertir, lo mejor que puedes hacer es eso que estás haciendo tú ahora. Todos los meses inviertes algo en lo mismo, que esté muy bien estudiado, algo en lo que creas.
algo que sientas que tenga lógica y dejando las emociones completamente fuera. Porque ¿qué pasa si el S&P 500 mañana baja un 50%? Lo dejo ahí. O sea, Y ya está, claro, porque tu objetivo no es a corto plazo, no es hacerte millonario en un día como tuve yo con esa opción. claro, claro. Que ojo, y parte de la clave para eso, y justamente hace poco lo conversaba, yo realmente yo soy una persona súper pragmática en general. O sea, yo Claro, separo mucho los sentimientos, incluso de muchas cosas, no solo de temas de inversión. Y lo que me ha ayudado a lograrlo, que para mí es algo valioso y me gusta ser muy pragmático, es procesos y sistemas y claro, principios, que realmente es un sistema de principios, sistema de decisiones, sistemas de creencias, que los haces para que con reglas muy específicas, tú dices, voy a hacer esta inversión y espero un retorno del 1000%. Tuve el retorno del 1000%, lo saqué. exacto. Listo, punto. Si después el retorno era del 10.000%, bueno, buenísimo, pero gané ya el 1000%, lo gané, listo. Sí, No fue que perdiste 9.000, es que ganaste 1.000. El tema es que la exacto, persona, el humano piensa en lo que pierde, no en lo que gana. Al humano le exactamente. duele mucho más lo que pierde. Y, por ejemplo, yo tengo en Me la pasó casa con un... Bitcoin tal cual en esa época, ¿no? Yo dije, Exacto, y a tú dijiste, le 50 voy a vendo, y ganar. a 65 estaba como, "Ah, esto va a llegar a 100". Y marico, si hubiese vendido en 50, hubiese sido increíble. Porque metí Exactamente. emociones, Metiste avaricia y emociones. miedo. Pero cuando metes un sistema y tienes fe en tu sistema y tienes disciplina, que es lo que hablamos en el capítulo anterior, es discípulo de tu sistema, Claro, entonces no te pasa eso. Tengo Excel, que es un sistema completo según los ingresos que entran a la casa. Y de cada ingreso hay un porcentaje. ¿Por qué? Porque si hay un ingreso de 1.000, buenísimo, es un porcentaje que al final no existe ninguna avaricia demasiado grande, pero claro. entonces cuando tienes un ingreso de 30.000, tú dices, brother, me voy a gastar esto en la camioneta. No, entra en el mismo sistema y tendrás un porcentaje, de hecho, y particularmente yo tengo el 5% de todos los ingresos en derroche, en disfrute, en gástatelo en lo que tú quieras. Mm, Pero hay porcentajes muy fijos de inversión, de ahorros, etcétera, etcétera, etcétera. exactamente. Este, entonces entra ahí y ya, uno está a salvo. Casi que se dispara automáticamente. En las cuentas haces la transacción y listo, y tú, y pasa, porque obviamente tienes la tentación y tú dices, ¿será? Mira, esa camioneta está bella. Mm, ¿No? ¿Sí? No. exacto, exacto. Si tienes disciplina, no lo haces, y si no lo haces, luego vas a tener un mejor retorno. O sea, porque llegará un Correcto. punto que, por ejemplo, mira, como para cerrar esta primera etapa de Line, lo que él dice que hay que hacer es tener efectivo disponible, Liquidez, primero. claro. Y eso es clave para temas de inversiones y para poder expandirte y crecer económicamente, que es de lo que va el libro. Lo Correcto. segundo, invierte en el largo plazo. ¿Y Ujú. por qué esto es importante? Porque si tú agarras ese dinero con el que te puedes dar la inicial de la camioneta, por poner un ejemplo, y no la das e inviertes, lo haces bien, ahorras, planificas y tienes una estrategia, en 20 30 años te vas a poder comprar 5 camionetas. Ujú. Mientras que ahora te quedarías con un préstamo, con un pasivo, con un gasto Correcto. por tener un disfrute a corto plazo. Entonces, segundo y muy importante, invierte siempre en el largo plazo. Y tres, no vendas por miedo. En temas de inversiones, específicamente, es Enzo, uno de los no vendas por mayores eso. errores. Literal, no vendas por miedo. Porque es lo que comentaste tú antes. Si el S&P 500 a 50% mañana lo vendes, ni de coña pues estás perdiendo. Y Estoy si te perdiendo. esperas a largo plazo y aprovechas esa oportunidad con el dinero que tienes disponible No, a para seguir comprar. invirtiendo, Claro. cuando se recupere y vuelva a la siguiente ola y todo el mundo se vuelva loco, tus ganancias habrán sido mucho mayores a las de ahora. Entonces, Correcto. si tienes claro eso del largo plazo, puedes pensar así, sacas las emociones y obtienes retorno. Correcto. Y de hecho, algo que a mí me ayuda full, sobre todo en el pensamiento de largo plazo, en el caso de SP500 específicamente, yo uso FolioNet. Y tú ves la gráfica, la colocas en un año y ves la gráfica así.
O sea, ella sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero siempre termina más arriba. O sea, lo que Mm, empezó en enero, no importa si bajó estrepitosamente en algún punto, siempre termina más arriba, todos exacto, los años. Entonces ya, confía. Confía exacto. y dentro de todo que el tema de lo que vas a invertir, sepas que lo puedes perder. O sea, que no sea algo que te vaya a Importantísimo. doler. Y ahí separas también los sentimientos. Me encanta. Y ahí voy a conectarlo con la segunda parte que serían los 4 dogmas que te dan rico. Y el primero, literalmente, es no perder dinero. Eso quiere decir también que lo que vayas a perder, bueno, el segundo es asimetría de riesgo y recompensa. Claro, Entonces, ¿a qué van estas dos cosas? A que el dinero que uses para invertir tiene que ser dinero, uno, que el riesgo y la recompensa te permitan invertirlo sin que eso te afecte, es decir, dinero que básicamente no necesitas o te sobra para tus cosas básicas al menos, básicas o incluso depende de tu nivel de prioridades, pues, pero dinero que te sobra es lo que deberías claro. invertir. Ahora, que tus prioridades sea primero salir de fiesta, etcétera, y lo que te sobre de eso invertirlo, o invertir primero y luego salir de fiesta, ya es un tema de principios y temas personales. Correcto. Pero debería ser lo que te sobra. Y el error más grande de la mayoría de los inversionistas es que asume riesgos innecesarios y riesgos que no pueden cubrir. Y cuando haces eso, por ejemplo, hace como 3 semanas, me escribió una persona que tenía tiempo con la que no hablaba, que sabe que yo compraba temas de criptomonedas y tal, y dijo que qué me parecía eh, vender el carro para comprarse un... Y es como, bro, no. O sea, no sé para qué usas el carro, pero es un activo que ya tienes, una cosa de tu vida a vida, y estás sacando una inversión de un dinero que no tienes, ¿entiendes? Qué locura. O pedir un préstamo. O sea, hay gente que pide préstamos para invertir en una cosa que no saben si es seguro. Y Claro, encima, en el verano, en la parte esa, máxima de la cresta. exacto, Entonces, que el riesgo es complicadísimo, ¿sabes? tal cual. Y ojo, Innecesario. y al final, el pedir un crédito, un préstamo, para invertir en algo que conoces, que es invierno, que manejas, que tienes capital para sustentarlo y respaldarlo y solo te estás basando en el sistema financiero, ya eso es otra cosa, ojo. Exacto, eso es Ya otra cosa. eso es, son herramientas Y eso financieras es e válido. inteligencia. De Y eso es hecho, válido yo y es eso lo he hecho. inteligencia financiera. Es Exacto. diferente. Es completamente distinto y te apoyas en el sistema. Cool. Pero Pepito Pérez, no sé cómo te llamas, pero el que, brother, no vendas el carro, no, no lo hagas, Exacto. O por sea, es favor. que, O sea, trabaja, trabaja, no vendas el exacto. carro, Eso dale. es otra cosa súper interesante, que invertir es como multiplicar capital, pero no es Correcto. generar capital. Yo, Y tú no puedes vivir de multiplicar un capital que que no encima tienes. no tienes. O sea, no lo tienes, bro. Hay gente que quiere hacerse millonario con 50 euros invertidos y es como, no funciona así. Brother, soy experto en crypto trading, markets, feeds, growth. Ah, Ah, buenísimo. ¿Y cool. cuánto inviertas al mes? $20. Exacto. Pero tranquilo que me gané 21. Claro, el otro día estaba en 18, pero seguro ahorita me recupero porque me paré a las 2 de la mañana, hice las velas. ¿Conoces las velas? Yo conozco las Sí, velas. No, literal. o sea, trabaja, 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 genera capital e invierte inteligentemente. Exacto. Listo. Ahora que tú hagas trading y tal y no sé qué, eso no es de lo que estamos hablando aquí y eso pudiese ser un trabajo. Si lo haces para ti o para otra persona, ya será. Eso Pero, es distinto. pero, insisto, eso es multiplicar capital y no generarlo. Generar capital es vender un producto o servicio, que te paguen por eso, que sea tu trabajo, sea más o menos inteligente o lo que te dé la gana, o sea, hagas lo que hagas, pero eso es trabajar. Entonces, generar capital. Entonces, tienes que primero generar capital para después poder multiplicar. Entonces, lo de la simetría del riesgo y recompensa es como que intentes buscar inversiones que tengan mayor potencial de ganancia que riesgo de pérdida. Y esto tiene Perfecto. muchas cosas en medio.
o sea, desde un bono o algo muy estable que te va a dar poca ganancia, pero es que la pérdida es, el riesgo es casi nulo. O lo inverso, que te va a dar mucha ganancia, pero lo que inviertes, el riesgo, es poco. Entonces, si yo invierto un 1, 2, 3, 5% de todo mi portafolio de inversión, que es el 5% de todo lo que yo ingreso, en activos de riesgo, cool, porque si alguno se va para arriba, yo Buenísimo. genero dinero. Mm, Y así es como me hago rico. Y si otros son estables, cool, porque no los voy a perder. Entonces, claro, siempre es muy importante evaluar la simetría de riesgo y recompensa. Ver que tiene que tener mayor recompensa que riesgo la inversión que yo haga, no solo el activo, sino la forma en la que invierto. correcto. Entonces, eso es muy importante. Tercer dogma, diversificación inteligente. No como lo hice yo en su momento, que perdí un montón y encima, etcétera. Me fui a temas más de riesgo. La diversificación inteligente tiene, primero, de varios sectores y segundo, de varios niveles de riesgo. Claro, O sea, tú deberías de tener, que es algo como el S&P 500, por ejemplo, es menos arriesgado que el Bitcoin, seguro. Que es, el Bitcoin es menos arriesgado que una criptomoneda que acaba de salir. Que será menos arriesgado que una opción de una empresa que no conoces y que tiene, y para dentro de un mes. Entonces, al final hay como niveles de riesgo. De repente, algo más estable es comprar una propiedad, comprar un índice, comprar un ETF de un sector completo en vez de comprar una sola empresa. Por ejemplo, en 2008, cuando cayó una de las empresas, Enron creo que se llama, ujú, claro, todos los empleados que estaban invertidos solamente en esa empresa se fueron a la verga. claro, Pero si tú hubieses invertido en el sector, por lo de la crisis de las .com también pasó. Eso, fue lo de la crisis de las .com. Pero si tú hubieses invertido en todo el sector, hay cuatro o cinco empresas que multiplicaron por 1000 su vaina, ¿sabes? Tipo Amazon, qué sé yo. una Entonces, locura. al final, el tema de los índices, los ETFs y todo eso, ayuda a hacerlo. Pero el punto es que te diversifiques. O sea, no pongas todos los huevos en la misma cesta porque eso, las probabilidades de que te salga mal son altísimas. Porque si algo llega a pasar justo con lo que les diste, te vas para abajo. Correcto. Y el cuarto dogma es mantén la calma en tiempos de crisis. Eso es que, bueno, evidentemente la paciencia es clave, no hay que explicarlo demasiado, y es clave por el tema del largo plazo. Y ahí podemos poner un ejemplo de qué hubiese pasado si tú sabes cuánto es más o menos el ahorro si tú hubieses invertido en el S&P 500 50 euros nada más los últimos 20 años. O sea, si los No, ahorrabas, por ejemplo, en el banco, al 1% o al 0%, serán como 12.000 más o menos, 13.000 ok, algo así. busca calculadora financiera. Sí, exacto. Lo voy a calcular. Eh, es más, sí, lo voy a calcular por decirlo bien. Mira, aquí me lo pone. Si hubiese invertido $50 mensual en el S&P 500 durante 20 años, tuviese 35.900 euros al diez por Ok, ciento Mientras que si lo hubiese dejado en el banco tendría 13.200. Entonces, claro, eso quiere decir que el primer año, el segundo año, el tercer año, la diferencia no es mucha. no, Pero si tú tienes paciencia, la diferencia empieza a aumentar. Ahora, ¿sabes qué pasa si en vez de 20 fuesen 30 años? En el banco, de 13.000 pasarías a 21.000, pero en el S&P 500 de 35.000 pasarías a 105.000. qué locura. Y si te quedas 10 años más, o sea, pasarías que sí, de 30.000 a medio millón. Entonces, al final, el largo plazo, los últimos años y la paciencia son Es la la clave. clave Ujú, de ese tema. correcto, correcto, correcto. Que ojo, y justamente lo que comentaste con el tema de la crisis.
de mantener la calma en crisis. Algo que justamente he estudiado realmente en enero. Enero y febrero son 2 meses que para la mayoría, no para todos, pero para la mayoría de los negocios son terribles, porque obviamente todo el mundo se gastó su plata en diciembre, punto. Pero no es, o sea, y algo que es importante, realmente importante entender, que ojo, yo no lo entiendo al 100%, es parte del trabajo que estoy ahorita con el tema financiero, que quiero educarme mucho más en el tema financiero, es, no es que la gente agarró el efectivo, los dólares en efectivo que tenían en diciembre, salieron a la calle y los quemaron. No, Claro, es que pagaron y se los dieron a otras personas. No exacto, desapareció el dinero, se redistribuyó. exactamente, Entonces la pregunta es, ¿quién lo tiene en este momento? ¿O quiénes? ¿O qué empresa? ¿Qué sector de la industria lo tiene en este momento? Y ahí es donde te vas a enfocar. Entonces también la parte de diversificación, y es algo que justamente he estado exactamente. pensando, tienes tu empresa o tienes tu fuente de generación de capital que baja en enero, febrero y marzo siempre, pero hay otras empresas que más bien suben. Entonces tienes que ver el sector y justamente diversificar en ese sentido a nivel de lo que estés invirtiendo en bolsa, folionet, cripto, etcétera, en lo que estés generando. Entonces es estudiar, es saber al momento de tomar la decisión por qué estoy invirtiendo en esto. Bueno, porque en este invierno, que a veces Mm. puede ser, y literalmente enero, febrero, me emparejo con otra inversión. Me Claro, emparejo con otra inversión que después hace todo lo contrario. Pero al final exactamente, todas son ciclos, son ondas. exactamente, exactamente así funciona. Bello, Voy a bello. dejar para cerrar el tema de el secreto de Tony Robbins para poder eh, hacerse millonario, pero básicamente va por ahí. Pero antes quisiera tocar un último tema que es el tema de las comisiones. Y esto ya es un tema más práctico. Y solamente vamos a darle una pincelada en el sentido de cómo estas comisiones pueden joder tus inversiones. Se hizo un estudio de que cuando el S&P 500 estaba dando 8%, 10% anual, las personas estaban obteniendo de retorno real de su inversión aproximadamente 3%. Y esto es que se diluía en comisiones, impuestos, depende de cuántas manos agarraban comisiones según el flujo de qué cosas. Por ejemplo, en la película de Wall Street Wolverine lo explican bien y de Wall encima Street ellos, Wolverine, no, Wall Street, sí, ¿no? el logro de Wall Street. De Wall. Ah, Wolverine es no, el de... eso es una cuenta de Instagram. Es una cuenta de Instagram. Yo te digo, Wolverine es el de Se me X-Men. cruzaron los cables. Sí, estamos pensando No, en otro. no. Wolf of Wall Street. El Espera, ¿cómo logo se de llama Wall ahora la Street. película? Ahora El tengo la logo de Wall cuenta de Street. Instagram metida aquí, que también es buena, la pueden seguir. Un poquito demasiado política y hate de España, pero está bueno. El punto es que en la película esta de DiCaprio, ah, él habla sobre temas de las comisiones y ellos cobran comisiones de 50% por inversión en la empresa donde el bicho se hace mega millonario. Pero bueno, más allá de eso, el punto es que lo normal, ponte que esté en 1 o 2% anual de tu inversión. Pero ese 1 o 2% anual ya se lo estás quitando a ese Claro, 8 o 10% anual. Y así sucesivamente. Cuando tú haces demasiados movimientos, pagas más impuestos. claro, Entonces, al final, el no tener educación en ese sentido y en buscar o trabajar, por ejemplo, con asesores financieros que ganan por comisiones, es un problema, porque el incentivo de ellos es vender más, no tratarte mejor, no que tú ganes correcto. más dinero. Entonces, mientras que cuando tú, por ejemplo, trabajas con asesores financieros que te cobran un fee mensual, depende de la calidad de su trabajo y de cuánto dinero tú ganes, que le sigas pagando o le cortes el grifo. Entonces, eso estaría bien como solución, evitar fondos que tengan comisiones altas, evitar a toda costa trabajar con asesores financieros, brokers, etcétera, que te cobren comisiones altas y si es posible que no te cobren comisiones mejor. Y lo otro es simplificar las inversiones hasta tal punto que tú puedas manejarlas. Eso también está súper interesante. Evidentemente, Correcto. cuando crezcas,
e inviertas más y tengas más dinero, sí que te hará falta un tema de asesoría porque no vas a tener tiempo para estar tan pendiente de detalles del mercado, pero allí, con más dinero, vale mucho más la pena lo del fee mensual. Porque las Correcto, personas que de verdad son millonarias prefieren pagarle al asesor 5.000 euros mensuales, que es bueno, y no el 1% de una inversión de medio millón. correcto. Entonces, eso sería como el tema de las comisiones, porque de verdad diluye muchísimo el tema de la inversión. Y por El último, secreto, yo quiero saber el el secreto. secreto. Y en verdad lo hemos dicho casi todo el capítulo, pero es lo que él considera que es el secreto. Y la clave del éxito de las inversiones es, a largo plazo, mantener tres pilares fundamentales durante todo el proceso de las inversiones, que es la paciencia, el tema de las emociones y el tema de esperar que sea a largo plazo, la disciplina y la estrategia. Entonces fíjate que es muy Me parecido encanta. al episodio anterior con las cosas que tuvimos. O sea, la conclusión del libro, en temas financieros, pero es que esto también lo puedes aplicar a la vida y a cosas como la que vimos literalmente antes, que fue en hacer crecer tu empresa. Si tú tienes disciplina con una estrategia y no quieres hacerte rico hoy o mañana o pasado mañana, sino que tienes la paciencia suficiente para esperar que la inversión de ese SP500 no sea de 10 años ni de 20, sino de 30 o de 40, vas a Correcto. lograr indiscutiblemente la libertad financiera. Es un tema matemático, lógico. El problema, y por el cual no todo el mundo lo hace, es que la gente no suele tener ni la disciplina, ni Ni la la estrategia, estrategia y menos ni la la paciencia. paciencia, mucho menos la paciencia. Entonces, No, si trabajas estas tres cosas específicamente, es casi imposible que no tengas libertad financiera. totalmente. Y ojo, y todos los libros te van a decir lo mismo. Estrategia, disciplina y paciencia. Tal cual. Me encanta, No, no, me brutal. encanta, me encanta. Brutal. En verdad, y el libro es cortito. Les recomiendo que se lo lean si alguien está pensando en invertir y no ha tenido demasiada experiencia, porque te da muchos tips, entre todo esto que hablamos, te da muchos tips y cosas que pensar, e historias, reflexiones y tal, de empezar a ganar esa mentalidad para poder invertir de manera correcta. Porque si no, las emociones te van a ganar cuando sea tu dinero el que está en juego, vas a vender por miedo, vas a holdear por avaricia y las cosas muy probablemente te salgan mal. Es así, es así. Qué capitulazo, como todos los Todo bueno, ¿no? anteriores, Vincenzo. Nos vemos. Ci vediamo. Buenazo. Nos Bye. vemos. Ahí.